Buenas tardes, soy Francisco Velasco. En principio voy a desarrollar la charla sobre instalación eléctrica en locales médicos. Lo voy a hacer a posteriori. Como bien sabéis, los asistentes al curso tuvimos problemas de conexión y mediante esta grabación pues voy a intentar de que esté completa y podáis verla en el futuro. La charla de este día trata de la instalación eléctrica en locales médicos. Eh, Fundamentalmente trata de la norma UNE NHD 60.364, parte 7, parte 710, que regula requisitos especiales para este tipo de recintos. En el contenido de lo que vamos a hablar, pues fundamentalmente lo vamos a enfocar sobre esta norma UNE, y después de manera ligera vamos a ver las distintas partes de instalación eléctrica en un caso puntual sobre un ambulatorio pequeñito, pero sin detenernos mucho, ya que posteriormente a esta charla hicimos una de cálculo en este tipo de instalación y en ese caso concreto de ese ambulatorio en concreto. Veamos entonces esta primera parte de análisis de esta norma UNE, de la 60.364, parte 7, parte 710. Esta norma UNE nos va a servir, entre otras cosas, para que fundamentalmente podamos nosotros saber si el recinto en el cual nosotros vamos a hacer la instalación eléctrica se trata de un recinto médico o no. En la fotografía que podéis estar viendo ahora mismo, estamos observando una foto de un hospital y podríamos entender que sí, que se trata de un recinto médico, pero dependerá de la zona o sala en la que nosotros querramos hacer la instalación eléctrica. Para ello, para saber si esa sala o esa zona la vamos a tratar con unos requisitos especiales o unos condicionantes especiales, en base a estos requisitos de esta norma UNE, deberíamos de ver en esa norma UNE la definición de local de uso médico. La definición de local de uso médico la define como un local en el cual se puede hacer diagnóstico médico, puede darse un tratamiento al paciente, el paciente puede estar monitorizado y igualmente el paciente puede tener cuidados médicos. En este hospital, del caso anterior, si nosotros nos fijamos en la sala de entrada o en el hall, pues nosotros, en base a esa definición que acabamos de hacer, podemos decir categóricamente que no lo vamos a tratar como un recinto médico. La sala de entrada, ese hall de entrada, no va a tener unos requisitos especiales como recinto médico. Igualmente, podemos intuir que en una sala de quirófano o una sala de tratamiento de UCI, pues por supuesto que la vamos a considerar como un recinto médico. Esta norma UNE NHD 60.364, parte 7, parte 710, bueno, he dicho N, pero realmente no es una N. Se trata de una norma internacional de la Comisión Electrotécnica Internacional, una norma que no es de obligado cumplimiento, porque para que fuera de obligado cumplimiento debería de aparecer en algún reglamento de seguridad, en alguna normativa de obligado cumplimiento en este Estado miembro, en España, para nosotros. Y ese no es el caso. Esa norma, si por ejemplo nosotros cogemos el reglamento electrotécnico de baja tensión, donde aparece en su ITC-BT 02 una relación de normas UNE que son de obligado cumplimiento, nosotros observamos que esta norma no aparece. Por lo tanto, tomamos esta norma
como una guía técnica. Una guía técnica importante, una guía técnica que deberíamos de aplicarla. ¿Por qué debemos de aplicarla? Porque es una norma de la Comisión Electrotécnica Internacional aceptada a nivel mundial. Entonces parece lógico que como guía técnica que es, nosotros la utilicemos. Observando la numeración que le han dado, podemos ver que la parte 7 se trata de locales de instalaciones especiales. Y dentro de la parte 7 podemos encontrar distintos tipos de locales. Entre ellos tenemos la 710 que se dedica al estudio de instalaciones eléctricas en recintos médicos. Aquí os puntualizo también algo de interés, que el 9 apareció una resolución de 9 de enero del 2020 con la cual se modificaron todas las normas UNE de la ITCBT 02 del reglamento de baja tensión. Entonces es bastante importante que vuestros proyectos los adaptéis a las nuevas normas UNE que son de obligado cumplimiento a día de hoy. Como ya he dicho, la parte 7, dentro de la parte 7 tenemos distintos 700 partes de 700 y pico que se dedican a distintos tipos de locales especiales. Ahí os pongo la 701, la 2, la 8, la 9, la 10. La 1 es de locales de ducha, el 2 de piscinas y fuentes, la 10 de recintos médicos. Pues observar que la parte 708 sí aparece en esa resolución de 9 de enero del 2020, o sea, en esa relación de normas únicas, son de obligado cumplimiento por estar en esa ITC BT02 del reglamento de baja tensión. En este caso, la 708 trata de caravanas, zonas de acampada y locales similares. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer la instalación eléctrica, por ejemplo, de un camping, pues se supone que tendríamos que aplicarla al 100% y es de obligado cumplimiento. En el tema de recintos médicos, pues no, esta 710 la vamos a tomar como guía. Además de normas IE de instalaciones, existen también normas IE, UNE en este caso porque se trasladan también al Estado miembro de España a través de AENOR, pues también tenemos normas UNE que son específicas de productos. Por ejemplo, estas dos que yo subrayo aquí, una que es de transformadores de aislamiento médico y otra de monitores de aislamiento en redes IT, observar que estas dos, aunque es una norma de producto, sí aparecen en esa ITCBT 02 y por lo tanto también son de obligado cumplimiento en las instalaciones que nosotros hagamos en recintos médicos cuando utilicemos este producto. Una norma de producto es una norma que el fabricante tiene que tener en cuenta a la hora de su fabricación para tener los elementos de seguridad, ensayos, requisitos funcionales que deba de tener ese producto para que ese producto se fabrique de manera segura. Cuando el fabricante va a hacer un producto y este producto posee una directiva de obligado cumplimiento, una directiva europea, con la cual se establece un procedimiento de certificación de productos, del certificado europeo, de CE, pues en principio esa directiva va a establecer una serie de normas europeas que son de obligado cumplimiento para ese fabricante, para que el fabricante pueda emitir una declaración de conformidad y una certificación de producto. Os estoy comentando esto dentro de lo que estamos hablando de normas de producto. Existen normas EN que se trasladan también a normas UNE, a nivel de España serían normas UNE-EN, que igualmente son de obligado cumplimiento a la hora de que ese producto que el fabricante necesita de marcar con el marcado CE, pues hacen su cumplimiento. En este caso, los productos sanitarios tienen marcado CE y estoy seguro que cuando el fabricante hace, por ejemplo, un transformador de aislamiento médico, le va a marcar con el certificado, con la marca CE y va a emitir una declaración de conformidad
en la cual seguramente estará esta norma 61.558, parte segunda, parte 15. Aquí os expongo que hay distintas normas de productos y fijaros, ninguna de las que os pongo aquí, cama médica, marcapasos, pues ninguna de estas aparece en la relación de norma 1 de obligado cumplimiento según el reglamento de baja tensión. Pero no significa que no lleven, por ejemplo, marcado CE, porque exista una norma, esté dentro de la directiva europea sobre productos sanitarios, productos médicos, y entonces estén obligados ese fabricante al cumplimiento de la directiva, al cumplimiento de las normas armonizadas, que son normas europeas, y a dotarlo de su marcado CE. Siguiendo sobre lo que estábamos hablando de los recintos médicos, hemos dicho que un recinto médico era un espacio que estaba pensado para tener propósitos como era el diagnóstico, el tratamiento, la monitorización o el cuidado del paciente. Pues podemos pensar en que un recinto médico es un recinto más peligroso que sería, por ejemplo, una sala de espera o una zona de recepción. ¿Por qué? Porque en cierta manera los pacientes pueden estar sometidos a unos tratamientos médicos con uso de elementos médicos, de equipos médicos, en los cuales va a haber una parte que en esta norma UNE se define como parte aplicada, una parte que va a estar en unión el equipo médico al paciente. En el resto de los casos que no son recintos médicos, no va a existir este equipo médico que esté en contacto con el paciente, aunque esa zona esté dentro de un hospital. Uno de los requisitos a tener en cuenta de seguridad, según esta norma UNE HD, es, además de establecer que los interruptores diferenciales en aquellas zonas que son TT, que no es instalación IT, se van a dotar esas zonas de instalaciones de alta sensibilidad, interruptores diferenciales de 30.000 amperios. Además, se tendrá en cuenta que un recinto médico, el máximo voltaje de contacto, de tensión de contacto que podamos tener con un elemento eléctrico, de un equipo eléctrico, pues serán de 25 voltios. Os recuerdo que el reglamento de baja tensión establece dos tipos de recintos, uno de locales normales y otro de locales húmedos. Los locales normales establece el reglamento que la tensión máxima de contacto son 50 voltios y para locales húmedos son 24 voltios. Por lo tanto, esta norma va más o menos en línea de lo que podría ser un local más peligroso, un local húmedo. En esta diapositiva tenemos unas imágenes sobre lo que es la parte aplicada. La parte aplicada es la parte de un equipo médico que entra en contacto físico con el paciente. Esa parte tiene que estar tocando con el paciente para poder servir a ese médico, para dar valores a ese médico. Fijaros que hay veces que el equipo médico puede tener una parte aplicada directamente sobre el paciente y otras veces el equipo médico entra en contacto con el paciente sin tener una parte aplicada, pero por el propio funcionamiento de la parte del equipo médico, el equipo médico puede entrar en contacto con el paciente, como es la figura segunda. Esta norma UNE define un equipo médico como aquel equipo eléctrico que tiene una parte aplicable y que podría transferir energía. Y por lo tanto ese paciente podría recibir esa parte de energía. Aquí os señalo, pues en este ejemplito, en esta imagen,
pues esa parte aplicable que está en contacto con el paciente y el equipo médico. Si miramos el reglamento de baja tensión, observamos que la ITCBT 038 recoge instalaciones con fines especiales. Dentro de las instalaciones con fines especiales, pues está la instalación eléctrica en quirófano y salas de intervención. Ahí, en esa ITC, se define el receptor invasivo eléctricamente como aquel que desde el punto de vista eléctrico penetra, bien sea parcialmente o completamente, en el interior del cuerpo, bien sea por un orificio que el propio cuerpo tenga o bien a través de un orificio que hagamos en el cuerpo. Esto podría ser de manera endocavitaria y entonces también puede provocar un riesgo de microchoque, como por ejemplo los electrobisturíes. Estos receptores invasivos pues deben de conectarse a través de un transformador de aislamiento, que ahora después veremos en qué consiste. Por otro lado, observamos más requisitos de la norma HD 60.364, la parte 7, parte 710, que define una parte conductora externa, aquella que no es parte del sistema eléctrico, pero puede provocar un potencial con respecto a tierra por ese contacto que pueda tener un paciente. En principio, eso puede hacerse, tener ese potencial de contacto, bien por una parte conductora dentro del local médico, o bien por una parte conductora, un elemento que es conductor, por ser metálico, que proviene del exterior. Entonces ahí veis el ejemplo, pues, posibles ventanas, conductos de climatización, cualquier parte eléctrica que venga del exterior puede provocar una diferencia de tensión, una tensión de contacto. Por lo tanto, veremos ahora después que tendremos que hacer pues, una red equipotencial dentro de ese local médico para proteger de esa tensión de contacto. La norma UNE clasifica los locales médicos en 3 grupos. Un grupo 0, donde no hay una parte aplicable, como hemos definido ya lo que es una parte aplicable, pues en este grupo no existen partes aplicables, por lo tanto un fallo de la alimentación eléctrica no representa peligro para la vida del paciente. El grupo 1 es donde una discontinuidad de alimentación eléctrica no presenta un peligro para el paciente y puede haber partes aplicadas, en una parte de un equipo médico puede estar aplicado al paciente, tanto externamente como invasivamente. Pero estos equipos médicos, estas partes médicas, pues serían en locales que no son del grupo 2. Y los del grupo 2, pues son aquellos donde hay parte aplicada, usada en el paciente, en procedimientos intracardíacos y también operaciones quirúrgicas, donde un fallo de la alimentación eléctrica sí que pone en peligro la vida del paciente. En función a estas definiciones, aquí tenemos una imagen que sería grupo 0, fijaros que es un consultorio médico, y claro, dependerá de que ese médico no utilice equipos médicos con partes aplicadas, porque esa es la definición de grupo 0, ¿vale? En el momento que el médico utilizara un equipo médico que entre en contacto con el paciente, ya no podría ser grupo 0. El grupo 1, pues aquí tenemos una habitación donde sí puede haber, en esta habitación sí habría una parte aplicada externamente o invasivamente dentro del cuerpo y entonces, pues en este caso, a diferencia del grupo 0, sí necesitamos unos requisitos suplementarios, por ejemplo, consistentes en tener una red equipotencial.
porque sí puede haber tensiones de contacto que provocan peligro en el paciente. Y quedaría el grupo 2, pues aquí tenemos un ejemplo de un quirófano. La zona de UCI, la zona de quirófano son zonas de grupo 2, y entonces aquí sí hay parte aplicada de manera de procedimiento intracardíaco, donde un corte de energía pues pone en peligro al paciente. Y habría pues pequeñas descargas que ya os digo que ponen en peligro al paciente. Y en este esquema, pues tenemos, por ejemplo, 4 imágenes. Para clasificar los cuartos médicos, entonces, nos podemos hacer una serie de preguntas. Lo primero es si es o no es recinto médico. Entonces, yo veo que la sala de entrada de un hospital es una zona de acceso, y en esta sala, pues, la hemos considerado como no recinto médico. El resto de las salas, pues, podrían serlo. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿hay algún equipo eléctrico? Pues habrá salas donde no haya equipo eléctrico en contacto con el paciente, que las clasifiquemos como grupo 0, por ejemplo, una consulta médica. Voy al médico, me mira la garganta, no utiliza ningún equipo eléctrico médico conmigo, pues eso sería un grupo 0. En cambio, la siguiente pregunta, en el caso de que haya equipo eléctrico, ¿hay algún riesgo de microdescarga o están los pacientes sometidos a tratamientos vitales? Si es que sí, estaríamos en un grupo 2, y si es que no, pues sería un grupo 1. Aquí os pongo algún ejemplito de clasificación. Os señalo el ejemplo que tenemos hoy del ambulatorio, que tendríamos zonas del ambulatorio donde serían grupo 0 y zonas del ambulatorio donde serían grupo 1. Si todo dependerá de que utilicemos ese equipo electromédico. Y aquí os pongo la tabla de ayuda que da la propia norma UNE HD, y ahí pues, podréis ver distintos tipos de salas, habitaciones con su clasificación. No obstante, os aconsejo que cuando os tengáis un proyecto de una clínica estética, un centro médico, cualquier recinto donde haya tratamiento a pacientes, que le pidáis por escrito a este señor que os encarga los trabajos las características técnicas, para ver si existen equipos médicos que el médico utiliza en el paciente y hay parte aplicada. En el momento que haya parte aplicada serán tipo 1, y ya pues dependiendo ya de que sean vitales para la vida, pues estaríamos en grupo 2. Otra de las cosas que trata esta norma UNE es el ambiente del paciente. Podemos definir un ambiente del paciente para ver si el paciente tiene una posición establecida, porque podemos darle una protección especial al paciente, protecciones por distancia a partes que están tensionadas, parte eléctrica. Entonces, aquí tenéis 2 imágenes. Si la posición del paciente es fija, pues si establecemos una distancia de seguridad, pues le vamos a permitir esa protección especial. Y si el paciente puede ser modificado en su posición, pues igualmente tendremos un poco problema en este sentido de dotar ese requisito de seguridad. Fijaros que el reglamento electrotécnico de baja tensión, en su ITC BT24, establece esa protección especial contra contactos directos e indirectos, esa protección mediante alejamiento. Aquí os señalo que el reglamento establece una distancia de 2 metros como mínimo, y lo que se intenta es que esas personas no estén en contacto simultáneo con 2 masas con diferente tensión. Y aquí os copio parte de esa ITC-BT24 con ejemplitos de la propia ITC, y os pongo, pues, os señalo los 2 metros de distancia,
y además incluso fijaros que la imagen os pone con suelo aislante, sin suelo aislante. El suelo aislante pues también os va a dar un plus de seguridad sobre descarga eléctrica. También os pongo el ejemplo de la ITC BT27 sobre volúmenes de seguridad. Va igualmente en el mismo sentido sobre zonas que hagan distancias de seguridad, de protección, y por lo tanto en esta ITC BT27 pues os van a dar las posibles instalaciones eléctricas que se pueden hacer en cada volumen. Aquí lo veis un poquito más grande, las distancias. Y bueno, pues dándole un repasillo así rápido, el volumen 0 que está en amarillo, no podemos tener instalaciones eléctricas. El volumen 1 es la zona verde y ahí solamente podemos tener instalaciones eléctricas con circuitos a muy baja tensión de seguridad, una tensión de unos 12 voltios en alterna. El volumen 2 que está en color violeta, pues igualmente podríamos tener circuitos de muy baja tensión, tampoco podríamos tener instalaciones eléctricas que no fueran en muy baja tensión de seguridad. Y en el volumen 3 ya podríamos tener instalaciones eléctricas protegidos con instalaciones de aparatos de interruptores diferenciales de alta de sensibilidad de 30 miliamperes. Y igualmente, por supuesto, podríamos tener las instalaciones en muy baja tensión de seguridad. Otras cositas que tiene de requisitos así interesantes esta norma UNE es, por ejemplo, las distancias que hay entre instalaciones eléctricas e instalaciones de gas, que eso ya viene en el reglamento de baja tensión, o habla de distancia de seguridad de 20 centímetros. Os dice que las tomas de corrientes que van en un sistema IT son para grupo 2. Os dicen que esta toma de corrientes de grupo 2 con sistema IT pues irían, por ejemplo, en cabeceras de cama, que como mínimo se tienen que hacer en 2 circuitos distintos. Y bueno, cada toma de corriente iría protegido contra sobrecarga de manera individual. Además, también os dice que tenéis que tener esas tomas de corriente siempre fácilmente identificables. Las conexiones que vamos a necesitar, conexiones equipotenciales en los locales médicos que consideremos de grupo 1 o de grupo 2, no los de grupo 0, porque no teníamos equipos electromédicos que entraran en contacto con el paciente. Y, bueno, pues ahí tenéis una imagen, una fotografía. Ya sabéis que las conexiones equipotenciales lo que hacen es poner a tierra todas las partes conductoras que tenemos en ese local y por lo tanto no poner al paciente, en este caso, en los locales médicos, a no poner el paciente en corrientes que sean peligrosas para él. Y bueno, pues aquí veis unos ejemplos de partes que son conductoras puestas a tierra, y igualmente algún equipo que necesite también, un equipo electromédico que también se deba de poner a tierra. Sobre el tema de las conexiones equipotenciales, la norma dice que los subnodos, porque podemos tener más de una barra equipotencial en distintos locales, que irán interconectándose a barras que estén por encima de ellos, pues establece que hay una sección mínima de 6 milímetros de unión entre barras y que el conductor que una entre barras, la sección mínima es 6, pero si
a esa barra equipotencial de ese local en concreto, si llegara un conductor superior a 6, por ejemplo, en la imagen estáis viendo arriba, hay un conductor de equipotencial que es de 10 milímetros cuadrados, pues el subnodo, el conductor que une las barras equipotenciales, pues serán de esa sección mayor, en este caso de 10 milímetros cuadrados. Siempre de la sección más grande de la que salga de la barra equipotencial. Aquí os pongo un ejemplo. Tengo un suelo antielectrostático de 16 milímetros que está unido a la barra equipotencial con 16 milímetros cuadrados. Pues si yo necesito unir dos barras o a otra barra que esté por encima, la uniré como mínimo con 16 milímetros cuadrados. Cosa importante a tener en cuenta en esa barra equipotencial de ese local médico. Según esta norma UNE, tendría que tener esa barra equipotencial un fácil acceso para que se pueda inspeccionar, para que se puedan hacer comprobaciones, que se pueda desconectar fácilmente un conductor, que estén fácilmente identificados. Entonces, como el conductor, para identificarlo no le podemos poner una frase, pues tendrán que tener unas denominaciones de cada circuito de equipotencial de cada conductor de protección, que en una hoja pues se establecerá o se definirá esa definición, esa designación que se le ha puesto, en qué consiste. Habla la norma UNE establece pues, si esa barra equipotencial la ponéis, por ejemplo, en una caja, pues en la tapa, en la parte trasera de la tapa, podéis poner esas definiciones de cada uno de los circuitos para que estén fácilmente identificados. Igualmente, establece que a cada tornillo de esa barra equipotencial, a cada conexión, no pueden llegar más de un conductor. Cada conductor de protección tiene que tener su conexión en la barra. Sobre el tema de alimentación necesaria, suplementaria a la red de servicio usual eléctrica, pues la norma establece que esos, por ejemplo, esos grupos electrógenos pudieran estar en zonas alejadas al servicio que nosotros necesitemos. No tiene que estar cercano al servicio. ¿Por qué necesitamos circuitos IT en las zonas de locales médicos grupo 2? En las zonas, por ejemplo, una sala de cirugía. Pues porque son salas que el servicio eléctrico no puede dejar de funcionar. Nosotros tenemos un quirófano que el cirujano está operando, y si por lo que sea hubiera una derivación de cualquier circuito porque pierda ese aislamiento, pues eso puede provocar, si nosotros hiciéramos la protección usual que hacemos en estos locales médicos con interruptores diferenciales, el interruptor diferencial se va a dar cuenta que hay una derivación, y el interruptor diferencial, la manera de protegerlo sería mediante corte de servicio. O sea, el diferencial deja sin servicio ese circuito, y por lo tanto ese circuito no tendría electricidad, no podría hacer el médico uso de ese circuito. Eso no puede ocurrir en un quirófano, porque está operando. Si en ese momento se corta el servicio eléctrico de ese equipo eléctrico, pues pone en peligro a ese paciente. Entonces, los interruptores diferenciales no pueden usarse como medio de protección en esa sala de grupo 2, y por lo tanto necesitamos, por culpa de esa continuidad de servicio, establecer un sistema de instalación IT, ¿vale? Un sistema con transformadores de aislamiento, ahora lo veremos, que hacen que el servicio continúe. Fijaros, aquí os pongo pues la diferencia entre una instalación, una red eléctrica TT y una red eléctrica IT, que no significa que nosotros no podamos tener una IT dentro de una TT. Observar
en un quirófano, la instalación eléctrica de un quirófano está dentro de un hospital y el hospital tiene el servicio TT. ¿Qué es lo que caracteriza a la instalación IT? Pues como veis en la figura, hay un trafo de aislamiento, un transformador de aislamiento que lo que hace es no conectar el circuito TT con el interior. ¿Qué quiero decir? Pues si nosotros tenemos un defecto en el interior, después del trafo de aislamiento, esa derivación que va a tierra no se cierra a través de toda la red de tierra de ese centro de transformación y de esa red eléctrica de suministro. Ahora lo vais a ver con un dibujo, ¿vale? Entonces, en la instalación TT sí podemos proteger con interruptores diferenciales, como hemos dicho antes, de tal manera que rompamos ese circuito de unión de toda la red de puesta a tierra a través de la tierra del centro de transformación, y en la IT lo vamos a tener totalmente desligado. Por lo tanto, nosotros actuaremos como protecciones dentro de ese recinto de ese quirófano con protecciones de sobreintensidad, pero no con protecciones de interruptores diferenciales. Igualmente, por supuesto, nosotros vamos a tener todas nuestras masas metálicas de ese quirófano, por ejemplo, de ese local grupo 2, lo vamos a tener puesto a tierra con nuestras conexiones equipotenciales. Entonces, un sistema IT, ¿qué requisitos tiene que tener? Pues tiene que tener un transformador de aislamiento. Un transformador de aislamiento que va después de salir de ese transformador de aislamiento, va a alimentar a esos aparatos eléctricos. Va a haber entonces una separación entre los circuitos agua arriba del transformador y los de agua abajo del transformador. No va a haber una conexión, va a haber una separación debido a ese transformador. Igualmente es necesario un monitor de aislamiento. Un monitor de aislamiento que es el aparato eléctrico que se encarga de medir constantemente el aislamiento a tierra y señalizar en caso de que haya una avería, un defecto de aislamiento a tierra de cualquier conductor, puede señalizarlo. ¿Por qué utilizamos entonces el transformador de aislamiento? Porque el transformador de aislamiento y el monitor igualmente están pensados para que en caso de que haya un fallo, un primer fallo de la tierra, una derivación a tierra, pues de que el sistema continúe, que no haya corte de suministro. Aquí veis una imagen de un transformador de aislamiento que iría dentro del cuadro de protección de la marca, creo recordar que era de ABB. Y bueno, pues ahí veis que son monofásicos y que las potencias, pues tampoco se necesita potencia muy elevada, pues tenéis 3, 5, 7,5 y 10 kVA de potencia para ese trafo de aislamiento. Y aquí veis el dibujito que os explicaba antes, de que si yo tengo una derivación de una lavadora, de una nevera, ¿vale? Pues el circuito eléctrico de ese paso de electrones a tierra, pues va a hacer que el circuito se cierre por la puesta a tierra de ese neutro del centro de transformación y por lo tanto el diferencial en este caso nos protegería, nos cortaría porque habría una derivación a tierra. En el otro caso no, en el otro caso no hay un circuito, el circuito no se cierra y entonces no vamos a tener tensiones de contacto ni esa intensidad de defectos cerrada a través de la red. Aquí tenéis una imagen de monitor de aislamiento de la marca ABB, el modelo este y Solteste. Y la manera de cómo funciona, pues está midiendo la resistencia de aislamiento a tierra constantemente debido a que manda una señal en corriente continua a través de la red de alterna que nosotros tenemos en ese local,
y en función de que tiene controlada la intensidad y que de que tiene controlada la intensidad que manda y el voltaje que está aplicando, pues está midiendo siempre la resistencia que tiene el circuito. Normalmente a estos monitores de aislamiento, de monitorización, pues se le incluye también un elemento de señalización de alarma que va dentro de la sala de quirófano. Los otros elementos, el trafo de aislamiento, el anterior monitor, pues eso va en una zona cercana al quirófano, en el caso de que sea un quirófano, el local grupo 2. Pero este otro elemento va dentro del quirófano porque es el que emite una señal acústica y luminosa dentro del quirófano y el médico se da cuenta de que hay una avería. Aquí os pongo un poco el desarrollo del funcionamiento de un interruptor diferencial, aprovechando también de que haya algún compañero que no conozca este tema. Entonces, en la imagen podemos ver que es un interruptor diferencial. Se trata de un toroidal por el que pasa la corriente del circuito y, en cierta manera, pues se da cuenta de que hay una intensidad que no es completa la que vuelve, o sea, hay una diferencia entre la intensidad que va y viene, y eso puede hacer que tenga, mediante una parte del propio cuerpo del interruptor diferencial, que es un relé de disparo, pues esa intensidad que podemos inducir en ese relé hace que salte. O sea, tendríamos una primera parte que sería el transformador toroidal, después el relé de disparo, y también los diferenciales tienen pues una parte de filtro, una parte de filtro electrónico en la que hace diferenciar los distintos tipos de interruptores diferenciales que existen en el mercado. Dependiendo de esos filtros, pues el interruptor diferencial estará pensado para en un tipo de sitio determinado con una serie de características determinadas. Los parámetros que definen entonces a un interruptor diferencial, pues la sensibilidad, por ejemplo, 30 mA, 300 mA, 10 mA, 500 mA, el calibre, o sea, la intensidad que soporta el interruptor diferencial sin quemarse, la clase, que sería el tipo de diferencial, y bueno, pues ya después el tipo en función del ambiente de donde trabaja. El interruptor diferencial va a saltar, va a proteger siempre en función de la intensidad de sensibilidad que tiene, y saltará pues en esa intensidad de sensibilidad o en la mitad de la intensidad de sensibilidad el disparo en ese tiempo. Y los interruptores diferenciales usuales, pues ya sabéis que son 30 y 300 mA. El tiempo de disparo está definido por norma UNE. Ahí tenéis las normas UNE que obligan al fabricante de que su ensayo del interruptor diferencial que fabrica estén correctos, pero normalmente el fabricante, el tiempo real de disparo está en torno a unos 20 milisegundos, que como veis se cumplen para los interruptores diferenciales que nosotros usamos. Sobre los distintos tipos de diferenciales, pues nosotros estamos acostumbrados a utilizar interruptores diferenciales tipo AC, que es el que usualmente ponemos, que está pensado para cortar corrientes de fuga alternas. Si ya entráramos en valorar que el interruptor proteja también sobre el tema de corrientes de fuga eh, pulsante, pues sería ya un interruptor que lo define como de tipo A. Y dentro de los tipos A también hay unos que le llaman superinmunizados, que están pensados para entornos agresivos
como el cloro, el ozono, el azufre, la sal marina, la humedad, etcétera, ¿vale? Entonces, pues están pensados para que, en cierta manera, no estén funcionando perfectamente bien en esos ambientes agresivos. Igualmente deciros bueno, que en ciertos elementos donde meten corrientes parásitas y demás, provocan el corriente pulsante, corriente rectificada, pues pueden provocar por un lado el segado del diferencial, o sea que el diferencial no se dé cuenta que tiene que actuar, y también por otro lado, pues que el diferencial te esté saltando porque el diferencial no está pensado para controlar ese tipo de intensidades. Eso es lo que hemos llamado antes la parte de los filtros del interruptor diferencial, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues si tenemos variadores de frecuencia, rectificadores, SAI, pues en estos casos es bastante interesante de tener un interruptor de estos superinmunizados. Después hay otro tipo que es el tipo B, que recoge las corrientes continuas corrientes alternas que hemos hablado antes, las corrientes pulsantes y también corrientes en continua, diferenciales en continua, pulsantes en continua, o sea, prácticamente lo recoge todo. Lo que dice la norma HD 60.364, parte 7, parte 710, en los locales médicos tenemos que tener interruptores diferenciales tipo A. No pide el tipo B, sí el tipo A. Estamos hablando de locales de grupo 1, no locales de grupo 2, que hemos dicho que los locales de grupo 2 no tenemos interruptores diferenciales, ¿vale? Pues para el grupo 1 necesitamos interruptores diferenciales tipo A. Aquí os pongo ejemplitos de los tipos de corrientes para que veáis lo que es una corriente alisada, una pulsante o pulsante con corte. Y bueno, pues este me parece que era de Hague, la manera de llamarlo ellos. Y aquí tenéis el tipo A superinmunizado en esos tipos de ambientes de influencia externa bastante agresiva. Y sobre otro tipo de influencia que no es por el tipo de ambiente, sino por influencia eléctrica, por el tipo de aparato que estáis utilizando, pues igualmente necesitaréis de un interruptor diferencial que no es el típico que se usa normalmente. Aquí os pongo que la norma UNE establece que para cuartos de grupo 1 necesitamos diferenciales tipo A. También dice que en caso de tener UPS, pues que deberíais de utilizar tipo B, ¿vale? Pero os expone en un apartado, lo copio literal, que en España es obligado a utilizar solamente clase A, ¿vale? Interruptores de 30 miliamperios, clase A, para esos locales que son grupo 2, que os he comentado que el grupo, para el grupo 1, o ya he comentado que para grupo 2 no es necesario interruptores diferenciales. No es que no sea necesario, es que está prohibido, no debemos de ponerlo. Tenemos que hacer nuestro aislamiento y nuestra seguridad con trafos de aislamiento y tener nuestra instalación de manera IT. No sería una ATT, sino sería una IT. En la guía, o sea, en la ITCBT 038, sobre el tema de quirófano, os da unas indicaciones también a tener en cuenta cuando nosotros tengamos nuestro cuadro de protección de un quirófano. No podemos ponerlo dentro de la sala de quirófano. Igualmente, si tenéis una UCI, que también es grupo 2, pues no podéis tenerlo dentro de la UCI. Tenéis que tenerlo fuera, en una zona cercana. Y ahí pues tenéis el trafo, tenéis el monitor, tenéis la protección de los circuitos, ¿vale? Lo único que tenéis dentro del quirófano será el cuadro de alarma, ese aparatillo eléctrico que os he dicho que avisa al médico de la alarma, tanto acústica como por luz. Aquí entonces os pongo las distintas partes que tenemos en ese cuadro. Pues en ese cuadro tendremos nuestro transformador de aislamiento.
En ese cuadro tendremos el monitor de aislamiento. El monitor de aislamiento lo vamos a proteger mediante un fusible. Y aquí abajo veis una imagen, una fotografía. A veces las luminarias de quirófano pues trabajan a 24 voltios y entonces en ese caso hay que poner otro trafo, que no es el transformador de aislamiento, otro trafo para darle la alimentación a esa lámpara cialítica y que le dé los 24 voltios que necesita. Y en ese caso también se suele utilizar para esa lámpara cialítica, pues también el equipo este de monitor de aislamiento de 24 voltios que va en el cuadro y alimenta la lámpara. También ese monitor pues avisa de manera acústica y luminosa el posible fallo que tenga esa luminaria. En la 38, en la ITCBT 038, pues se establece eh, eh, el tema de la protección de sobreintensidades, ¿vale? Nosotros tendremos protecciones de los circuitos con interruptores magnetotérmicos, ¿vale? Para proteger contra sobreintensidades y cortocircuitos, igual que siempre, pero diferenciaremos entre locales grupo 1 y locales grupo 2, y los locales grupo 2, quirófanos y compañía, pues tendremos protecciones contra transformador de aislamiento, y los locales grupo 1, pues tendremos interruptores diferenciales de 30 miliamperios de sensibilidad y del tipo de clase A. Aquí veis una fotografía del cuadro, igualmente. Tendremos diferenciales para zonas fuera del quirófano. Tendremos interruptores magnetotérmicos tanto fuera como dentro de la sala de... O sea, para proteger circuitos tanto de fuera como de dentro de la sala de quirófano. Igualmente, nuestro cuadro tendrá que tener protección contra sobretensiones transitorias. Y bueno, en principio aquí podéis ver el esquema unifilar, observar el transformador de intensidad que necesita el monitor de aislamiento para saber la intensidad que está pasando, para tenerlo controlado. Observar que se le ha puesto un fusible de protección a ese monitor. Observar también que además del monitor de aislamiento tenemos el equipo este de alarma que va a avisar de una avería, y ahí también tenéis imagen del el transformador de aislamiento. Evidentemente todo el cuadro pues tendrá un interruptor magnetotérmico general que lo protege en su conjunto y tendrá salida de todos los interruptores magnetotérmicos de cada uno de los circuitos que nosotros necesitemos. Y aquí veis pues una imagen, esta imagen de la gente de ABB, de la marca ABB, donde van colocadas las distintas cosas para que os hagáis una idea de un cuadro de este tipo. Igualmente, la ITCBT 38 perdón, establece que en la zona de quirófano, debido a que hay anestesia, necesitamos declasificar. Tenemos elementos gaseosos, tenemos elementos que pueden hacer una clasificación de riesgo de incendio y explosión, que es la ITCBT 029. Y entonces la ITCBT 38 establece, como en otros casos hemos hecho la desclasificación, pues establece que podemos desclasificar nuestra instalación. Podemos desclasificar nuestra instalación mediante ventilación. Esta ITCBT 38 establece que la desclasificación necesitará tener un caudal de ventilación de 15 renovaciones de aire y hora. Los locales de uso médico
La norma UNE, la HD, establece de que tienen que tener como mínimo 2 circuitos de alumbrado. Nosotros, en principio, en nuestro caso, tendremos eh, unos requisitos suplementarios en el tema del alumbrado, porque nosotros vamos a establecer que este local es de pública concurrencia y por lo tanto se va a suministrar mediante 3 circuitos independientes, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a cumplirlo de manera sobrada los 2 circuitos porque vamos a tener 3. Además, establece esta norma UNE HD la necesidad de dotarlo de alimentación eléctrica con los servicios de seguridad, cosa que igualmente la ITC BT 028 pues nos lo va a obligar por esos suministros de reserva que nosotros tenemos. Aquí os pongo una tablita de la guía de la guía de la ITC BT 028, en la cual podemos ver, por ejemplo, que un ambulatorio siempre será local de pública concurrencia, que las clínicas serán cuando tienen más de 50 personas. Y sobre los suministros complementarios, pues podemos tener suministros de socorro, suministros de reserva. En este caso, en una clínica o un centro de salud o en un hospital, pues vamos a tener siempre un suministro de reserva. Y bueno, si en el caso de que tuviéramos suministro de socorro y de reserva, necesidades de los dos, pues lo que se va a optar es por tener uno de los dos. ¿Cuál? Pues aquel que nos va a dar mayor tanto por ciento de suministro, que va a ser el de reserva. Vamos a necesitar de dotarla con el 25% de la potencia instalada de nuestra instalación. Sobre el tema de aparatos de alumbrado de emergencia, pues tendremos aparatos de alumbrado de emergencia, pero aquí os llamo la atención sobre el tema del alumbrado de reemplazamiento. El alumbrado de reemplazamiento es un alumbrado que está dotado de batería para el caso de que se nos vaya el suministro, pues que siga funcionando. Pero en nuestro caso, como tenemos suministro de reserva, pues evidentemente es un poco ilógico que pongamos luminarias especiales en este sentido con batería, ya que nosotros vamos a asegurar el alumbrado de manera segura, el alumbrado de reemplazamiento con nuestro grupo electrógeno. Bueno, hemos visto esa norma HD especial que nos sirve como guía. A partir de ahora y de manera rápida os iré enseñando partes de un ambulatorio, de un centro de salud pequeñito, para que, bueno, pues sirva un poquito de guía. Fijaros, este centro ambulatorio es el que estáis viendo aquí y tenemos que tener en cuenta, fijaros, a nivel de clasificación de locales médicos, fijaros que solamente he puesto clasificación grupo 1, las zonas de enfermería polivalente. Entiendo que allí va a ser el único sitio donde pudiera haber un equipo médico que pudiera estar en contacto con mi paciente. El resto de los sitios, las consultas médicas, pediátrica o no pediátrica y demás, pues entiendo que no va a haber este tipo de equipos médicos y entonces pues no tendrá una clasificación de grupo 1, sino que será en grupo 0. Y ya por lo demás, como hemos dicho, los centros de salud son locales de pública concurrencia, tendremos que tener en cuenta la ITC BT 028 y en este caso también, como tiene para los médicos una sala de descanso con ducha, pues tendremos en cuenta la ITC BT 027 en esa zona. Aquí os pongo la distribución, veis que son muy pequeñitos, 216 metros cuadrados. Y aquí, a partir de aquí, pues empiezo a hacer el diseño de la instalación eléctrica. Fijaros, la Junta de Andalucía para los centros de atención primaria tiene una guía
donde establece para cada sala, para cada tipo de sala, las tomas de corriente que necesita, el alumbrado que necesita, etcétera. Es más, también define una serie de requisitos a tener en cuenta, como que pues el alumbrado, las zonas de alumbrado de consultas médicas será de 400 lux. La zona de intensidad de iluminación en zonas de pasillo y demás será de 200. La toma de corriente será pues 30 centímetros de altura del suelo, pero si tenemos un mostrador, pues será, lo digo de memoria, será 90 centímetros. En fin, en ese sentido va a deciros distintos tipos de características. Igualmente habla de la necesidad de SAI para equipos informáticos y necesidad de grupo electrógeno para dotar ese suministro de socorro. Que en caso de que el centro sanitario tuviera una zona de acceso exterior, pues allí donde iría el grupo electrógeno. Y bueno, en definitiva ya os digo que está todo bastante parametrizado y se debe tener en cuenta. Bien, pues en base a eso, pues he ido y he puesto pues las tomas de corriente y el alumbrado que tendríamos que calcularlo después con el Dialux para ver si tenemos ese nivel de iluminación suficiente, ¿vale? Y en caso de no tenerlo, pues tendríamos que dotarlo. Y bueno, pues el esquema unifilar, podemos destacar abajo a la derecha que hemos puesto un diferencial clase A para la zona de enfermería. Ahí pone arriba un 6 UPS, pero realmente ahí lo que tendría que haber es un grupo de electrógeno, ¿vale? Según la petición de la Junta de Andalucía, dejando el 6 para el tema de solamente de informática, ¿vale? Aquí igualmente os lo digo. La potencia de todo el centro de salud pues, está rondando a unos 35 kilovatios, por lo tanto la acometida va a llegar a una caja de protección medida porque podemos poner un general de 63 amperios. ¿Vale? Ahí veis también la protección de sobretensiones. Y sobre el cálculo, para calcular en la instalación eléctrica siempre tenemos que tener una previsión de potencia. Esa previsión de potencia nunca, bueno, tendremos una previsión de potencia real, estimada real, y después a la hora de considerar el diseño de la derivación individual, pues tendremos que ver la ITC BT010 para que en el caso de que tengamos ahí una potencia prefijada mínima, pues entre las dos potencias, tanto la de la ITC BT010 o la que nosotros pensamos como real para nuestra instalación, elegir la mayor de las dos. Cuando nosotros calculamos vamos a tener controladas las caídas de tensión máxima, el reglamento nos lo va a establecer en distintas ITC. Ya os digo, voy a pasar todo esto de manera bastante ligera porque ya tenéis otras charlas locales de cálculo en locales médicos que ahí le hemos dedicado bastante más tiempo. La manera de calcular un conductor, pues tenemos que cumplir tres criterios. El criterio de intensidad máxima admisible, o sea, la intensidad máxima que puede pasar por ese circuito. El criterio de caída de tensión, que es pues, que en ese circuito se cumplan con esas caídas de tensión máximas que hemos visto en la imagen anterior. El criterio de intensidad de cortocircuito, que es que vamos a calcular la intensidad máxima de cortocircuito que soporta el conductor de ese circuito y nosotros vamos a asegurar mediante un interruptor magnetotérmico que se va a cortar y entonces ese conductor va a estar protegido. Las fórmulas de intensidad son las que veis ahí, tanto en monofásica como en trifásica. Usualmente vamos a utilizar coseno de phi 0,9 para viviendas y similares y 0,85 para el resto de las instalaciones que tengamos máquinas. Un coseno de phi más pequeño no, porque vamos, a la primera de cambio el cliente va a poner una batería de condensadores para arreglarlo, porque se le va a grabar económicamente el pago de la instalación eléctrica todos los meses. Sobre el cálculo de sesiones por caída de tensión, pues son estas formulitas, monofásica y trifásica. Destacable el tema de la conductancia. El tema de la conductancia irá en función de la temperatura real que tenga el conductor y la conductancia más pequeña
será aquella que limita la vida útil del conductor. O sea, un conductor que tiene un aislamiento termoplástico se supone que aguanta 70 grados en el mismo, y uno que tenga aislamiento termoestable, o sea, de 1 kilovoltio, pues no aguantará 90 grados. Pues nosotros podríamos calcular al límite en función de esas temperaturas límites que pueden tener debido al aislamiento. Lo normal es que calculemos nuestra temperatura real dependiendo de la intensidad que pasa por el conductor, dependiendo de la potencia que nosotros vamos a darle a ese conductor, y con esa temperatura real de esa fórmula la vamos a introducir en esta otra, y vamos a calcular, según esta formulita, la resistividad del conductor. Ya sabéis que la conductividad es la inversa de la resistividad, y entonces vamos a tener la resistividad a la temperatura real de nuestro conductor. Los datos de esta fórmula la tenéis en la guía de la baja tensión, anexo 2, y a raíz de ahí podéis calcularlo perfectamente. Aquí os pongo un ejemplito, una tablita, dependiendo de la temperatura del conductor, pues tenéis distintas conductividades. Fijaros, en cobre, 20 grados, 58, a 25 grados ya solamente tengo una conductividad de 56, a 30 grados 55, veis que va disminuyendo a medida que va aumentando la temperatura del conductor. También es destacable esta norma UNE, la norma UNE de obligado cumplimiento, la 60.364, parte quinta, parte 52. En esta es donde vienen, por ejemplo, las tablas de intensidades máximas admisibles de conductores de la ITCBT 19, pero también tiene cosas importantes a tener en cuenta, como por ejemplo la sección del conductor de neutro. Antiguamente se utilizaban conductores de neutro de mitad sección de la fase, pero a día de hoy, pues debido a que para utilizar eso tenemos que justificar corrientes de armónico y demás, y será suficientemente farragoso para justificarlo, que en definitiva prácticamente todo el mundo justifica la sección de neutro como igual sección que la fase. Cuando son pequeñas, secciones pequeñas, por supuesto que se pone igual sección de fase, pero en las grandes, antiguamente, ya os digo, que se utilizaban secciones mitad. Esta tablita también es importante, tener en cuenta siempre que en instalaciones de bandeja el aislamiento a tener en cuenta es de 1 kilovoltio, que para aislamientos termoplásticos de 750 voltios no podemos utilizarlo en bandeja. Y sobre el tema de temperatura ambiente en cálculos, pues la norma UNE establece que para conductores al aire utilicemos 40 grados y si van enterrados 20 grados. Fijaros, la guía de baja tensión del anexo 2 establece 40 grados y 25, ¿vale? Fijaros que la intensidad máxima de la ITCBT 19 va en función a estas consideraciones de temperatura ambiente. Bueno, deciros que un conductor que está enterrado puede estar enterrado bajo tubo, ¿vale? Y no significa que no esté enterrado. Por otro lado, ese conductor enterrado se establece que es enterrado cuando está puesto al aire, no cuando va en un forjado dentro de un edificio, ni en un porche, ni demás, ¿vale? Ya os digo, tendría que estar al exterior. Aquí veis que en la tabla esta de esta norma UNE, arriba, observad que os pone 40 grados centígrados. Esta tabla, para aquellos que no la hayáis utilizado nunca, la manera de obtener la intensidad máxima admisible de un conductor es entrando arriba a la izquierda por la forma de montaje de mi circuito. Tenéis distintas letras. Fijaros que la B2 es la B1 es la forma usual que vamos a utilizar más, que es cuando un conductor va aislado bajo tubo, bien sea empotrado o bien sea de forma superficial. El tipo D es cuando va conductor enterrado, pero
Ese enterrado son instalaciones para no acometidas, para instalaciones interiores, ¿vale? Instalaciones interiores, derivaciones individuales también. Esta norma cambió a otra norma que más adelante os voy a decir, la 20.000, la 20.000 anuló a la 20.000, bueno, aquí viene pequeño, la 20.460, y a raíz de esa ya se creó unas instalaciones como montaje tipo D. A raíz de eso, pues una derivación individual, una línea general, una delimitación, una instalación interior, se calcula que vaya enterrada, se calcularía como montaje tipo D, dejando la tabla de la ITC BT07 para acometida solamente. Bueno, en la tabla entráis por la parte izquierda por la forma de montaje, elegís si el circuito es trifásico o monofásico, eligiendo el 3 o el 2, y elegís también si vuestro circuito tiene un aislamiento de 1 kilovoltio o de 750 voltios, o sea, si es termoplástico o termoestable, ya tiráis hacia abajo y en función de la sección que tenéis en la parte izquierda del conductor, pues os da la intensidad máxima. Aquí tenéis la otra tabla de cuando van enterrados. Cuando van enterrados es el montaje tipo D, que os he dicho que se utiliza excepto para acometidas, para el resto de la instalación del edificio. También deciros que esta norma establece un coeficiente de minoración cuando tenemos más de un circuito por un tubo. Y aquí os aparece una imagen de la Excel que tenéis para el cálculo según los 3 criterios de caída de tensión, intensidad máxima admisible e intensidad de cortocircuito. Yo os digo que en la otra charla de cálculo de instalaciones de locales médicos es donde se practica un poquito sobre la Excel y los cálculos de circuito. Y en estas diapositivas que siguen a continuación, pues sobre todo tratan de esa parte que algunas veces se nos olvida de meter en cálculo sobre la intensidad máxima de cortocircuito del conductor. Fijaros que la intensidad máxima de cortocircuito del conductor es igual a K por S dividido por la raíz de T, siendo T el tiempo de actuación, la S la sección del conductor y el K un coeficiente que da la propia norma. Para poder proteger a nuestro conductor de esa intensidad de cortocircuito máxima, tendremos que tener interruptores magnetotérmicos o también fusibles, pero usualmente ponemos interruptores magnetotérmicos con un poder de corte que sea superior a la propia intensidad máxima de cortocircuito del conductor. Entonces aquí os pongo pues, una serie de valores usuales de poder de corte de los interruptores magnetotérmicos. Las distintas posibles curvas de corte de un interruptor magnetotérmico son las que veis ahí, la tipo B, C o D. Normalmente utilizamos la tipo D para motores porque esta diferencia de actuación de estas curvas están pensadas para no tener problemas con las intensidades transitorias. Esa intensidad que puedo tener al principio y que después se me normaliza y baja. Entonces, la tipo D usualmente la utilizamos para motores y prácticamente para el resto sería una curva tipo C. Como veis, la curva tipo C actúa en 10 veces la intensidad nominal de ese interruptor magnetotérmico. Quiere decir, si yo tengo un interruptor magnetotérmico de 10 amperes de intensidad nominal, pues en un cortocircuito, cuando pasen 100 amperios por ese interruptor magnetotérmico, el interruptor salta, corta. Bien, los valores del K son los que tenéis ahí. Veis en la fórmula de intensidad máxima de cortocircuito, tiene un coeficiente K y los valores de ese K vienen ahí abajo. Dependerá del tipo de conductor, si es cobre o aluminio, y del tipo de aislamiento. El valor de desconexión pues va en 0,1 o 1 también del tipo de circuito que tengamos entre manos. Y bueno, pues ahí tenéis otra vez la hoja Excel que ya he dicho que en la otra charla la hemos usado.
La EXE también tiene un apartadito de cálculo de secciones de tubo. Fijaros que la ITC correspondiente sobre instalaciones de tubería, que es la 21, establece pues, la sección necesaria de tubo en función de un número determinado de conductores de una determinada sección, pero no establece qué pasaría cuando ustedes por un tubo lleváis más de un circuito de secciones distintas. No lo dice, entonces ahí podéis calcularlo. Igualmente os dice en esas tablas la sección de tubo que necesitáis para, creo recordar que era hasta 5 conductores. Cuando tenéis más, tampoco lo dice. Pues también lo podéis calcular con ese apartado de la EXE. Y aquí a continuación pues vienen una serie de las distintas partes del centro ambulatorio y os voy contando cosillas sobre ellas. Reglamentariamente la acometida pues tiene que cumplir con la ITC-BT 11, en la cual pues vemos que tiene que ser de aluminio, que la intensidad máxima admisible según de la acometida viene en la ITC-BT 06 o 7 si es aérea o subterránea, que tendremos que tener un aislamiento de 0,61 kilovoltios, que el tubo por el cual pasa esa acometida será de 160 milímetros, igual que lo que dice la norma de Endesa, y tendremos siempre un tubo y otro de reserva. Las derivaciones las podremos hacer en arqueta, y aquí os copio parte del documento de Endesa para observar que tenemos, por un lado, la misma característica de los 160 milímetros de tubería para ese tubo de polietileno. De camino también os aparece ahí la forma de cómo colocarlo, y ahí lo tenéis en una especie de imagen donde veis también cuánto van en acera, que son 60 centímetros de profundidad, la arqueta, la definición de las dimensiones de arqueta y cómo son, os viene también en ese documento. Aquí veis una imagen de prefabricado en hormigón, pero también se puede hacer de obra de fábrica, y de la arqueta, del tipo de arqueta, perdón, de tapa, de tipo de tapa de la arqueta. Fijaros que es muy importante cuando se han de comprar en fabricante, que esa tapa de arqueta sea de las características de resistencia que ustedes queréis. No es lo mismo una tapa en acera que en calle, por las cargas que puede tener, y entonces el fabricante os la va a certificar según la norma UNE 124, y en esa norma establecen distintos tipos de tapas y ustedes elegiréis la que os venga bien en vuestro caso en particular. Ya sabéis que las normas de instalaciones de enlace han cambiado mediante la resolución 5 de diciembre de 2018, y destacable sobre el tema de acometidas que en el apartado de generalidades establece que las acometidas pueden ser tanto en derivación como en entrada y salida. En derivación sería mediante conexión en las propias arquetas. En entrada y salida sería pues llego a una caja de seccionamiento y salgo de esa caja de seccionamiento en mi red de baja tensión. Y de la caja de seccionamiento le doy alimentación a una caja generada de protección. Aquí veis empalme normalizado, conexión de empalme de normalizado, como es esta figura o la siguiente. Y aquí veis la imagen de la conexión desde la red a una caja de protección en medida. Aquí tenéis la imagen de cuando hacemos entrada y salida con una caja de seccionamiento y caja generada de protección. La podéis hacer tanto en vertical como en horizontal, y las nuevas normas Endesa os dan todo lujo de detalle, de distancia, de cumplimiento. Recordar que tenéis que en esa acometida tener controlado la distancia de seguridad con otras instalaciones. Eso os lo dice el reglamento de baja tensión, esas distancias. Y también deciros que la ITC BT07, que os da las instalaciones, las intensidades máximas de la acometida, de esas instalaciones que van enterradas de aluminio, pues deciros que esa norma de la 20.435 ya está anulada, que tenéis que utilizar intensidades máximas admisibles de la norma UNE 211.435. Entonces, en base a esta norma, pues ya tenéis que ver que tenéis una intensidad inferior. La otra parte de las instalaciones necesarias en este ambulatorio que estamos viendo hoy
sería una caja de protección y medida, porque no pasamos de 63 amperios. La caja de protección y medida aglutina los elementos de fusible y equipo de medida. Ya os digo, podemos utilizarla hasta 63 amperios. Recordar que con la nueva norma Endesa es muy importante que los fusibles o portafusibles los portafusibles sean tipo BUC, con dispositivo extintor de arco. Todas las nuevas normas Endesa, sea donde fuera, centralización de contadores, en módulos de medidas individuales, en caja de protección y medida, en caja general de protección, siempre vais a encontrar la palabra BUC, ¿vale? Necesitáis ya los fusibles tenerlo en ese tipo de portafusibles. Bien, ahí podemos observar también que una caja de protección y medida llega hasta 63 amperios. Fijaros que el conductor que hay de alimentación entre ellos es de 16 milímetros y los fusibles son tipo cilindro de 22 por 58. Recordad que las nuevas normas de Endesa establecen una zona libre de 1 metro cuadrado donde coloquemos nosotros la caja de protección y medida, y podríamos también tener en cuenta en nuestro ambulatorio, no se nos puede olvidar, igual que nosotros tenemos en cualquier otro tipo de instalación eléctrica, debemos hacer en nuestra memoria un apartado de clasificación de los distintos locales que nosotros podamos tener. En función de esa clasificación tendremos que tener medidas correctoras necesarias, ¿vale? Es lo mismo que si nosotros tenemos un taller de automóviles, pues tendremos la zona de chapa, una zona donde lavamos los coches, que lo clasificamos con local húmedo, la zona de donde estamos, si tenemos también una zona de venta de coches, pues la clasificaremos como pulido concurrencia. Entonces, dependiendo de la zona que tengamos, pues tendremos una clasificación y una necesidad de medidas correctoras necesarias. Hemos visto la diapositiva anterior que tenemos pulido con concurrencia, como ya hemos analizado antes. También tenemos duchas, pues le aplicaremos la ITCBT 27, ¿vale? Aquí tenéis la clasificación, como hemos visto antes. Sobre la derivación individual, pues la derivación individual, si nos vamos al reglamento de baja tensión, veis que hay distintos tipos de posibles de montaje, que necesitaremos hacer la trifásica siempre que pasamos de 15 kilovatios. El conductor será de cobre, podrá hacer tanto de aislamiento termoplástico como termoestable, de 750 voltios o de 1 kilovoltio. Los conductores serán no propagadores de incendios con baja emisión de humo y opacidad reducida. Que eso corresponde a una norma UNE, que ahora veréis la figura. La sección mínima es de 10 según la norma de Endesa, aunque el reglamento establezca de 6 milímetros. Aquí podéis ver el tipo de conductor, bien sea para derivación individual o circuitos interiores, cuando son no propagadores de llama, libre de halógeno y baja opacidad, pues fijaros que la terminación de la designación del conductor termina en las letras AS. Si nosotros necesitáramos un circuito para una alimentación de un equipo vital en nuestra instalación, por ejemplo, un ventilador para esa desclasificación del quirófano, ¿no? Pues el ventilador, para que me funcionara siempre, pues lo tendría que dotar con un conductor que, además de las características que estamos diciendo ahora, de no propagador de llama y libre de halógeno, también necesitaría estar un tiempo funcionando en caso de incendio, 90 minutos. Entonces la designación del conductor lo voy a encontrar como AS+, una S y un más. El tubo por donde va la derivación individual será de 40 milímetros según la norma de Endesa. Fijaros que en la anterior norma de Endesa eran 32 milímetros. Las caídas de tensiones máximas para esa derivación individual, para esos cálculos, serán del 1% en instalaciones concentradas, o sea, cuando tengamos una centralización de contadores, de 1,5 en nuestro caso del ambulatorio, que solamente tenemos un módulo en fachada, que la intensidad máxima admisible para la derivación individual la encontramos
en la ITC BT 019. Sobre los cuadros de protección de nuestro ambulatorio, pues los interruptores magnetotérmicos, el reglamento de baja tensión establece un poder de corte mínimo de 4.500 amperes, aunque todos los fabricantes ya trabajan con 6 kiloamperes. Y recordar otra vez que ha habido cambios en las normas UNE que son de obligado cumplimiento, con la resolución 9 de enero de 2020, que controléis que los equipos cumplan con esa resolución, con esas nuevas normas UNE de obligado cumplimiento. Entonces, fijaros, las envolventes han cambiado, lo he puesto en verde. También deciros que sobre los cuadros, pues que la potencia máxima de mi instalación va en función al interruptor magnetotérmico que tenga en cabecera, independientemente de la potencia que necesite, que ya no necesitamos interruptor de control de potencia, porque eso lo hacemos los contadores, con la modificación que hubo del reglamento de baja tensión. Aquí podéis ver un poco el cableado que se hace interiormente en un cuadro, observar que todos los conductores de protección van a una regleta de equipotencial, que ya se me une con la línea principal que va hacia la línea de enlace y a la puesta a tierra del edificio, y que la forma de conexionado entre interruptores magnetotérmicos diferenciales. Aquí os pongo otra vez el esquema unifilar del cuadro. Saber que en ese cuadro tiene que haber protecciones de sobretensiones, que estas nuevas normas de Endesa establecen que sean tipo 1 en la centralización y tipo 2 en la instalación interior. Si nosotros tuviéramos un módulo, como en el caso del ambulatorio, en fachada, y ahí si no hay protector de sobretensiones tipo 1, pues entonces tendremos que ponerle en nuestra instalación interior, en nuestro cuadro general, un tipo 1 más 2, un combinado tipo 1, tipo 2, ¿vale? Ahí tenéis las características, 12,5 kiloamperes para los tipos 1. 12,5 kiloamperes entre fase y neutro, 50 kiloamperes entre neutro y tierra, nivel de protección 2,5 kilovoltios, y ya para el tipo 2 pasaremos a una protección, como dice el reglamento, de 1,5 kilovoltios. Y aquí de Hager pues viene una esquemita bastante fácil de usar en el tema de las sobretensiones. Y aquí en nuestro caso de ahora pues necesitaríamos un tipo 1, tipo 2. Aquí os pongo una imagen de un interruptor térmico interiormente para que veáis cómo actúa la parte de sobrecarga y la parte de cortocircuito. En la parte de sobrecarga tenéis ese número 7 de esos elementos bimetálicos que deforma en función del paso de la intensidad, y la parte, el número 4, donde tenemos la cámara magnética, la parte magnética de actuación en caso de cortocircuito. Las curvas ya las hemos comentado antes, y sobre aparatos receptores que podamos tener, como cosas interesantes a tener en cuenta, son la protección contra choques eléctricos. Tenemos distintos tipos, clases de protección, la 0, 1, 2 y 3. La 0 es que vendría de un transformador de aislamiento. La 1 es la usual que tenéis siempre cuando el equipo eléctrico se conecta a tierra mediante un conductor verde-amarillo. El tipo 2 es cuando veáis que nuestro equipo eléctrico tiene un enchufe es una clavija de enchufe que al conectarse no tiene parte no tiene parte de toma de tierra. El equipo, el fabricante lo ha hecho de una robustez suficiente, de un aislamiento suficiente, con distancias interiores suficientes, para que en caso de una derivación de cualquier parte eléctrica interior, pues no se transmita a la parte exterior del equipo eléctrico. Y después el 3, que sería aquellos equipos eléctricos que tienen un transformador de tensión, que nos los transforma en tensiones de muy baja tensión, 12 voltios, 24 voltios, las cuales estamos protegidos. Por otro lado, algo interesante también en los equipos eléctricos sería el grado IP. Ya sabéis que hay un grado IP, un grado también K, ya prácticamente serían 3 cifras. El IP, que controla el tamaño de partículas sólidas que pueden entrar en el equipo eléctrico. La segunda cifra sería la parte de partículas de agua que puede entrar. Y sobre el tema del K sería sobre el poder de robustez contra impacto de choque que puedan tener. Aquí hay algunos
imágenes, algunas imágenes sobre los ejemplos de protección que hemos hablado antes de clase 0, 1, 2 y 3 de los receptores eléctricos. También recuerdo que la ITCBT 47, cuando tengáis motores, tenéis que tener en cuenta la intensidad de arranque del motor y en el cálculo tener en cuenta que vaya a multiplicar esa intensidad nominal por 1,25. Sobre la puesta a tierra, pues en cierta manera es la que nos protege de diferencial, de potencial peligroso. Las tensiones límites de contacto las tenemos en 50 voltios y 24 voltios, como hemos hablado antes. Si yo aquí pongo un ejemplo de una tensión de contacto de 24 voltios, si yo tuviera un interruptor de diferencial de 30 miliamperes, significa que con una puesta a tierra de 800 ohmios tendría esa tensión máxima de contacto de 24 voltios. Abajo referencio los valores usuales de puesta a tierra que son necesarios, que usualmente se utilizan. En todo el reglamento de baja tensión, solamente en la ITCBT 026 se habla de los 37 ohmios usuales que se utilizan, ¿vale? Si tiramos de la norma tecnológica, que no es de obligado cumplimiento y que aún en la guía os hace referencia a ella, pues os vuelve a... Es un sitio donde ustedes podéis ver que tenéis los 37 ohmios, ¿vale? O sea que usualmente vamos a utilizar 37 ohmios para todas las instalaciones, y si tuvierais pararrayos lo bajaríamos a 15 ohmios. Y aquí veis un esquema de cómo se ve la puesta a tierra en un edificio. Tenemos una red equipotencial a nivel de estructura, a nivel de cimentación, un anillo, usualmente se hace con conductores de nudo de 35 milímetros, y ahí hacemos nuestras conexiones a nuestros pilares, a nuestras partes metálicas. De ahí tendremos una maqueta registrable de puesta a tierra, de la cual saldrá una línea que se llama línea principal de puesta a tierra, con esa sección de 35 milímetros, y llegará a un borne principal de puesta a tierra, o normalmente si tenemos centralización de contadores, pues en esa centralización, un borne que hace que podamos desconectar toda nuestra red y en un momento dado comprobar con un teleurómetro la resistencia de puesta a tierra que tenemos. A partir de ese borne, pues saldría lo que se llama la línea principal de puesta a tierra de mi instalación de puesta a tierra. Reglamentariamente, la instalación de enlace tiene que tener 25 milímetros en cobre, aunque ya os he dicho que es usual de utilizar el conductor de cobre de nudo de 35 milímetros cuadrados. Y la línea principal de tierra tendría que tener la misma sección que la fase cuando mi fase es de 16 milímetros, y si fueran fases de más de 35 milímetros, pues la sección sería mitad sección de la fase. Tenéis una Excel que os puede calcular los valores de tensión de contacto que podéis tener, y podéis también, en cierta manera, pues calcular pues, el número de picas o la longitud de conductor enterrado que necesitáis para una resistencia de puesta a tierra necesaria. Veis que tenéis en gris la parte donde nosotros vamos a escribir en esa Excel. Si yo pongo 37 ohmios y mi terreno fuera de arena arcillosa, pues con un conductor de 15 metros enterrado y 3 picas, pues podría conseguir esa resistencia puesta a tierra. Esa resistencia puesta a tierra significa que con un interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 miliamperes, pues vamos a tener una tensión de contacto únicamente de 1 voltio, y la intensidad de fuga que va a ir a esa red de puesta a tierra sería de 6,21 amperios. Aquí os pongo otra diapositiva para que veáis que el simple conductor enterrado hace de puesta a tierra, y podríamos tener el caso hipotético de no ponerle pica y con 27 metros de longitud en ese tipo de terreno pudiéramos conseguir la puesta a tierra de 37 ohmios, aunque ya os digo que no es usual no ponerle como un poco una pica. A la parte derecha tenéis la tablita de la norma tecnológica
que la guía de la ITCBT 026 igualmente os la pone. Ya os digo que la norma tecnológica es una norma que ya se derogó en su día, pero os puede servir como guía. Sobre los circuitos interiores, hablar un poquito de los circuitos interiores, pues simplemente os pongo por aquí los colores de los distintos conductores para que veáis el conductor de protección verde-amarillo, el de neutro en azul y el resto son colores de conductores de fase. Por supuesto que las conexiones no se hacen por retorcimiento como antiguamente hacía muchísimo tiempo con el reglamento de baja tensión. Es posible que se hiciera. A día de hoy pues tenemos nuestras conexiones, ¿vale? Nuestras regletas, nuestra brida de conexión, que las tenemos a partir de unas secciones ya más grandes de 6 milímetros, pues de conductores pasantes, y la de la izquierda que se colocan en cuadro. La representación en plano, la aconsejo como está en la figura, intentar siempre, por supuesto, que vaya a poner los receptores, por ejemplo, una toma de corriente y el nombre del circuito, porque eso lo obliga el reglamento de baja tensión, pero aconsejo también que indiquéis por dónde van los tubos con esas líneas de conexión y la caja de derivación, porque os va a permitir, en cierta manera, saber o diseñar el diámetro de tubo necesario. Aquí os pongo una serie de representaciones de los distintos elementos que vais a tener en una instalación interior. Y esta, a continuación, pues son los distintos tipos de conexiones de puntos de luz y toma de corrientes, conmutados, simples. Aquí podéis ver las cajas de derivación, tanto de empotrar como de superficie. Observad que las de superficie normalmente son estancas y la caja de mecanismo, la negra, que es universal. Aquí un ejemplito de regolas para cuando van la instalación empotrada. Os vuelvo a indicar que cuando tengáis bandejas, los conductores serán con cubierta de 1 kilovoltio, termoestable. Y os recuerdo también que las normas UNE han cambiado, que cuando establezcáis un tipo de tubo necesario en vuestro circuito, bien sea rígido, curvable, flexible, enterrado, recordar que han cambiado las normas UNE y que no hagáis referencia a normas UNE que estén derogadas, para que ustedes tengáis controlados los tubos en base a las nuevas necesidades de cumplimiento. Y ahora, pues a continuación, os voy a enseñar algunos tipos de tubos. Los rígidos, ya en verde la norma UNE que tienen que cumplir. En rígidos podéis tener tanto de plástico como de acero. Y la norma establece la parte primera, que es de tubo rígido. Veis que termina en el número 1, 2-1. Pues al fabricante le obliga a controlar el tema de diámetros exteriores e interiores mínimos. Aquí lo tenéis en la imagen de PVC, rígido de PVC, y os pongo aquí los diámetros nominales interiores y exteriores, un ejemplito de una instalación de PVC. Fijaros que en la imagen de la fotografía no es una instalación estanca. Aunque sea rígido, una instalación que sea con tubos rígidos de superficie no significa que sea estanca. La estanquidad, uno de los sitios donde vais a verlo son, por ejemplo, yo sé que no es estanca porque las tomas de corrientes que están puestas ahí no son estancas. Y la conexión entre tubo y cajas de mecanismos tampoco hay estanqueidad. Entonces, en los elementos de conexión es donde vemos realmente si la instalación es estanca o no. Esta instalación tampoco es estanca por la forma de cómo el tubo entra en la caja. ¿Por qué utilizamos tubos metálicos? Pues a veces utilizamos tubos metálicos cuando queremos tener un tubo suficientemente seguro ante rotura. Imaginaros una carpintería de madera, tengo bajada desde las instalaciones que me pasan por mi nave, bajada hacia puntos accesibles, y esas bajadas, pues yo puedo ir con un listón de madera, sin darme cuenta, darle un golpe y romper el tubo. Pues si lo pongo en acero, tendré una resistencia al impacto bastante superior al que pueda tener con tubos de plástico. Y ahí os pongo los diámetros interiores y exteriores. Los curvables, fijaros que ahora ya estamos en la parte segunda, ¿vale? Termina en 2, esta norma UNE, y termina en 2 porque la parte segunda es para tubos flexibles coarrugados, ¿vale?
bueno, coarrugados, tubos flexibles en general. Aquí tenemos los coarrugados de PVC, lo hay en PVC, lo hay en poliamida, y con sus distintos diámetros que le obliga al fabricante dependiendo de esta norma UNE que le estamos poniendo. Diámetros interiores, diámetros exteriores. Fijaros, aquí os pongo unos que son los reforzados, que son los que van bajo el suelo. Ya sabéis que hay unos tubos que aguantan un mayor impacto, que son los que ponemos cuando hacemos una instalación dentro de edificios, que no van en regola en paredes, sino por suelo, y entonces los ponemos reforzados. Y ahí pongo la marca de un fabricante. La imagen sería esta, el scan este sería el reforzado, ¿vale? Tiene como una envoltura dentro del flexible de tráquea, pues tiene una envoltura que le da una mayor resistencia a impacto. También tenéis flexible la parte tercera para alimentación a máquinas, a partes móviles, y esos flexibles pueden ser de acero o pueden ser de PVC. Tiene una doble cubierta, ¿vale? Aquí tenéis este gris que es de PVC plastificado. Y también tenéis PVC flexible metálico, ¿vale? Aquí lo veis mejor en esta imagen, ¿vale? Podéis tener solo de PVC o de acero galvanizado, plastificado, con cubierta de PVC, con sus valores de diámetros interiores y exteriores. Y este sería el tubo, el que termina en 4 de esta norma UNE, es el que utilizamos, por ejemplo, en acometida, en tubos enterrados. Y ahí vienen pues, los distintos tipos de diámetros interiores y exteriores. Sobre distintos tipos de instalaciones, que eso se establece en la ITC BT 021, tenemos superficie, empotrada, aérea, enterrada, ¿vale? Las canalizaciones de superficie, la 21 nos dice el tamaño de tubo, ya lo he comentado antes. Fijaros, solamente llega a 5 conductores, entonces con la Excel vais a poder calcular un número mayor de conductores. Y además si lo tenéis distinto. La ITC BT21 para montaje fijo en superficie establece una separación de abrazadera de sujeción de medio metro. Es conveniente ponerlo a una altura de 2,5 metros. Y ahí os pongo imágenes de uniones de prensa estopa para utilización de conductores, para hacer el aislamiento entre un conductor y una caja de derivación, por ejemplo, o de racores para utilizar la conexión estanca entre un tubo y una caja de derivación. Sobre tubos de canalizaciones empotradas, pues ahí igualmente la ITC BT21 indica el diámetro mínimo a tener en cuenta y también os dice que las empotradas, que tengáis en cuenta que el recubrimiento del tubo tiene que ser de 1 centímetro y que los recorridos que lo hagáis de manera horizontal y vertical, aprovechando esos márgenes de 50 centímetros y 20 centímetros que tenéis en la imagen. Que cuando tengamos canalizaciones aéreas en la ITC BT21, ya no estamos en empotrado, sino al aire, pues la longitud total de esa alimentación a una máquina no la puede hacer mayor de 4 metros. Los trazados de instalaciones y tubos normalmente en prescripciones generales os habla de hacerlos verticales y horizontal, como hemos dicho antes, que las conexiones sean en par menos retorciéndonos, también lo hemos dicho antes, que la ITC BT21 también establece que cuando utilicemos tubos metálicos, igualmente cuando utilicemos bandejas, estos tubos metálicos, la bandeja debemos de ponerla a tierra, conexionarla a mi red de puesta a tierra. También existen canales protectoras y en las canales protectoras, en su interior, sí podemos hacer las conexiones mediante nuestras bornas de conexión. Canales protectoras hay muchísimas, dependiendo de dónde la utilicéis. La arriba a la izquierda la veis la canal protectora que utilizamos en suelo. Arriba a la derecha, canales protectoras que os permiten poner mecanismos. En el centro veis canales protectoras que utilizamos en conexionado de cuadros. En fin, hay muchos tipos de canales. La bandeja, os recuerdo que el conductor tiene que ser de aislamiento 1 kilovoltios, que la canal tiene que estar puesta a tierra, que el conductor
tiene que tener 1 kilovoltio, lo podéis ver en esta tabla, que si fuera pública concurrencia tendría que tener también los valores que le pedimos a los conductores de pública concurrencia, que la bandeja tiene que estar a una altura no inferior a 2,5 metros, y que bandeja hay de muchos tipos. Ahí veis la ciega, la perforada, de rejilla, y también la estáis viendo en fotografía. También está la de escalera, que es esta de aquí. Sobre el tema de mecanismo, altura de mecanismo, os recuerdo que hay que cumplir también el DBSUA y el decreto de accesibilidad andaluz, el 293/2009. Entonces los mecanismos siempre los vamos a encontrar en una altura entre 90 centímetros y 1,20 m. Y las tomas de corriente nunca las vamos a poner a menos de 30 centímetros del suelo. Y ahí veis la imagen con el mecanismo y la toma de corriente. Existen también instalaciones industriales. En estas ya podemos tener clavijas y tomas de corriente tipo ZTAC, como las que veis ahí, y los cuadros de superficie, como el que estáis viendo ahí, para acceder a una toma de corriente de alimentación a máquina. Las instalaciones industriales no significa que se tengan que hacer estancas en su instalación normal. No encontramos muchas que son de instalaciones de superficie, pero a veces también es porque las paredes están lo suficientemente duras como para no se nos ocurrirse de hacer regolas, y por eso es bastante usual ponerla de superficie. Pero ya habéis visto antes que la estanquidad no solamente depende de poner un tubo de PVC rígido en superficie. Aquí, en cambio, si veis una luminaria que es estanca, alimentada por un conductor con su toma correspondiente para darle estanquidad. Y aquí veis, pues, toma de corriente, interruptores que son estancos, no como el que hemos visto antes en la fotografía, que no es estanca. Las tomas de ZTAC estancas. Y aquí pues veis otro tipo de instalación de superficie que igualmente la de la izquierda no es estanca, en cambio sí tenemos la estanquidad en la foto de la derecha. Y poco más. Pues nada, damos concluida la charla a día de hoy, y ya con esta grabación podéis verla, bueno, verla y escucharla en más ocasiones.